Vamos a calcular el problema de Apolonio, que son circunferencias tangentes a otras tres. Entonces dibujamos tres circunferencias con un radio cualquiera. Y vamos a determinar, en principio no vamos a hacer los 8 casos, pero vamos a ver el procedimiento de alguno. Bueno, pues lo primero podemos hacer las tangentes comunes a las circunferencias. Entonces venimos a ver a opciones. A ver. Venimos a tangentes y pinchamos en esta circunferencia y en esta. Bueno, vemos que hace las tangentes exteriores y las interiores. Volvemos a pinchar ahora en esta y en esta. Ahí vuelve a colocar tangentes exteriores e interiores. Como hacer todos al mismo tiempo es algo complicado, porque realmente no se va a entender muy bien, vamos a coger, por ejemplo, ya sin hacer el tercer caso, vamos a coger aquí los puntos de intersección. Entonces cogemos, por ejemplo, este punto, cogemos, por ejemplo, este punto y vamos a coger, por ejemplo, de las tangentes de esta y esta, vamos a coger este punto, con lo cual ahí tenemos tres puntos que están alineados, son centros de homotecia de esas circunferencias. Como las dos circunferencias quedan de un lado de este centro, decimos que es una homotecia positiva. Por ejemplo, este sería un punto de homotecia negativa, porque deja a una circunferencia a un lado y a la otra del otro lado respecto a este centro. Vamos a trabajar en principio con estas tres. Entonces sí convendría, por ejemplo, dejar todas las líneas estas de un tono más claro para que no interfieran mucho en el dibujo. Entonces, si pinchamos en una, botón derecho, propiedades, lo digo porque la cantidad de líneas que pueden ir saliendo es un ejercicio bastante complejo en pasos, entonces podemos confundirnos. Entonces podemos darle un color claro, ya que con estas líneas pues poco vamos a trabajar. Entonces le podríamos dar a todas estas líneas ese color. Vamos a dejar en principio esta línea negra, la que pasa por los tres puntos, para diferenciarla de las demás que son tangentes. Entonces dejamos estas en un tono más claro. También podríamos darle otro trazado, por ejemplo, que fueran discontinuas. Así pues interfieren menos en el dibujo. Bueno, ya tenemos entonces los centros de homotecia, en este caso de homotecia positiva, y ahora vamos a calcular el centro radical de las tres circunferencias. Entonces podemos hacer, por ejemplo, vamos a coger ahora el color rojo y vamos a hacer, bueno, lo aplica a la última. Vale, vamos a hacer una circunferencia, por ejemplo, que sea secante con estas dos. A esta circunferencia, para diferenciarla de los datos, vamos a darle otro color. Unimos con un segmento los centros
de ambas circunferencias. Y ahora calculamos la intersección. Vamos a variar la posición un poco para que se vea mejor de esta circunferencia. Ahí. Calculamos la intersección de la circunferencia roja con esas dos. Entonces venimos aquí y pinchamos en estos puntos para que nos defina ahí con precisión la intersección. Y pinchamos en la rueda del ratón y nos acercamos para coger bien este punto. Entonces le decimos intersección de esta línea, de esta curva con esta. Bueno, ya lo cogió. Y ahora hacemos las líneas que pasan por esos puntos de intersección. De esta manera estamos intentando sacar el eje radical. Bueno, aquí tenemos otro punto de intersección, nos acercamos. Podemos variar esto ligeramente para que no interfiera aquí. Entonces marcamos ese punto de intersección. Ya cuando hay muchas líneas es fácil que nos equivoquemos de punto. Bueno, por último, desde la intersección de estas dos cuerdas prolongadas, que son intersecciones con la circunferencia auxiliar, o sea, desde esta intersección hago una recta perpendicular a esta línea. Con lo cual tengo ya un eje radical de estas dos circunferencias. Si hago otro eje radical de otras dos, tendré en la intersección entre ambos el centro radical. Entonces voy a hacer ahora, por ejemplo, el centro radical de estas dos circunferencias o de estas dos. En principio, estas líneas ya no las necesito. Voy a darles otro color. Entonces, pincho en esta línea y voy a coger, por ejemplo, este color y pincho en esta línea y voy a coger ese color. Mientras que el eje radical lo voy a poner de este color. Bueno, tenemos ya un eje radical en violeta claro y ahora vamos a hacer el otro. Entonces decía que hacíamos una circunferencia y esta circunferencia iba a ser secante a las dos de las que vamos a calcular el eje radical. Ahora tenemos que acercarnos y calcular la intersección, como hicimos en el caso anterior. Entonces venimos aquí, pinchamos en la intersección, un punto y aquí el otro. Ojo con esto, no vaya a coger la intersección con la línea. Como ahí se confunde la línea que parece tangente en ese punto de corte, casi vamos a variar el tamaño de esta circunferencia o la posición. Entonces vengo aquí y ahora pues ya parece que queda más claro la diferencia. Entonces vengo aquí a intersección y ahora vengo aquí abajo, también varío la posición de esta circunferencia. Bueno, y ahora iba a calcular, aquí se ve mejor ya la intersección con esta circunferencia y por último con esta otra. Bueno, teníamos esta circunferencia que era la que estábamos calculando los puntos de intersección con esta y ahora teníamos aquí este punto de intersección, nos faltaba calcular este. Vamos a darle a esta circunferencia otro color, igual que esta la cogimos en color rojo, pues también venimos aquí
para diferenciarla de las otras. Y le vamos a dar el mismo color que a esta. Vale, una vez que tenemos esto, pues nos acercamos y calculamos la intersección última de esta circunferencia roja con esta negra. Vamos a variar la posición de esta, el tamaño, para que se vea más clara y no se confunda con esta recta. Ahora ya vemos que ya no hay confusión posible. Entonces marcamos este punto. Bueno, ya tenemos entonces las intersecciones. Vale, ahora evitamos el caso de particular de que sean secantes. A ver, vengo aquí y muevo esta circunferencia para aquí. También puedo, por ejemplo, variar su tamaño para que se vea más claro. Entonces decía que en esta tenía aquí los puntos de intersección por los que trazo dos líneas, en este caso eran verdes. Entonces ya trazo esas dos líneas, línea que pasa por este punto y por este, y línea que pasa por este punto y por este. Vale, les varío el color igual que hice con las otras. Vengo aquí, pincho en la línea, color verde, y pincho en esta otra, color verde. Hago la unión de ambas circunferencias. Todo este trabajo lo podríamos evitar si directamente calcular el centro radical de las tres circunferencias, o si, por ejemplo, al menos calculara los ejes radicales. Bueno, tenemos esta línea, la que une los centros, y ahora desde el punto de intersección de las dos líneas verdes había que hacerla perpendicular. Entonces hago la perpendicular. Bueno, lo primero calculo la intersección de las dos líneas verdes. A ver. Vengo a intersección. Y ahí tengo ya la intersección. Y ahora hago la perpendicular desde este punto a esta línea. Bueno, pues ya tengo ahí la perpendicular, mientras que en el caso de las otras dos tenía, a ver, le doy aquí mayor tamaño para ver dónde tenía el otro eje radical. El otro eje radical era este. Entonces, estas líneas tampoco nos importan. Vamos a darle a esta línea un color azul y a esta un color azul. Las que no nos importan le damos un color más claro. Aquí tenemos la intersección de las dos líneas verdes, el punto de intersección. Vamos a variar aquí la posición de esta para que no interfiera en ese punto. Movemos esto. A ver. Bueno, tenemos que este es el eje radical. Está muy pequeño ahora. Este es el eje radical y el otro eje radical era, a ver, ampliamos esto, si no pierde ahí la línea de intersección. Bueno, teníamos que el otro eje radical era este.
Entonces vamos a dejarlo en negro igual que el ojo. Este eje radical lo vamos a poner en negro también. O sea, la intersección de estas dos líneas verdes, esta y esta, nos genera aquí un punto porque hicimos la perpendicular a la línea azul y teníamos entonces esto. Bueno, por último, bueno, antes de nada vamos a guardar porque ya le cuesta moverse mucho al programa, va muy lento y eso que estamos empezando casi. Entonces pongo guardar como Apolonio, que es el típico problema de Apolonio, pero esta vez esperemos que bien. Bueno, tenemos ya un eje radical y el otro eje radical. Es el lugar geométrico desde el cual todos los puntos desde los que trazamos tangentes a las circunferencias produce tangentes iguales, ¿no? De igual tamaño. Por ejemplo, si hago aquí una tangente y hago una circunferencia, aquí tengo otra tangente que tiene el mismo tamaño que esta, ¿no? Bueno, pero eso ahora no nos importa. Ahora lo que queremos es calcular el centro radical. Nos acercamos y pinchamos aquí. Bueno, vamos a darle a ese punto más interés. A ver, pinchamos en el punto, tamaño del punto algo mayor y color, por ejemplo, verde. Bueno, ese es el centro radical, ¿no?, de esas tres circunferencias, ¿no? Bueno, pues tenemos ya un eje radical, el otro eje radical y el centro radical, ¿no? Bueno, ahora respecto a esta línea lo que vamos a hacer son los polos. Entonces, desde cada uno de los tres puntos hago tres perpendiculares. Entonces, desde este punto hago la perpendicular. Desde este punto hago la perpendicular. Y desde este punto hago la perpendicular. Bueno, ahora para hacer la, el polo, pues lo que hago es la tangente y la perpendicular, o sea que será el punto inverso de este, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces la intersección, calculo aquí la intersección de esa perpendicular, la intersección de la perpendicular y la intersección me acerco, ya que ahí se puede confundir con otro punto, porque como fallemos en un punto ya fallan todos los que vienen después. Vale. Entonces, para no estar haciendo la tangente desde este punto, la tangente y luego la perpendicular, pues directamente aquí me calcula el inverso, con lo cual es el polo que correspondería a la intersección de la perpendicular que pasa por el punto de tangencia, ¿no? Entonces vengo aquí, busco lo de inversión, entonces pongo este punto, aquí cuando pincho en inversión, a ver, elige el objeto a invertir y luego la circunferencia de autoinversión. Entonces pincho aquí y pincho en la circunferencia. Bueno, ahí tengo ya entonces el polo, ¿no?, que sería lo mismo que trazar la tangente y luego la perpendicular. Entonces lo mismo, hago aquí lo mismo, el punto y luego la circunferencia de autoinversión.
Y por último me acerco aquí, cojo el punto y la circunferencia de autoinversión. Bueno, ya tengo los tres polos. Tengo ya los tres polos. Bueno, pues ahora el centro radical y, eh, y el polo, lo que hago es unirlos. Y ahí tengo ya el punto de tangencia. Entonces, el centro radical lo busco y lo uno con el polo. Vale, el centro radical lo uno con el polo y el centro radical lo uno con el último polo. Bueno, pues en las intersecciones tengo aquí, me acerco, voy a cerrar ya esto para tener más espacio. Bueno, decía que iba a coger aquí las intersecciones de estas líneas que unen los polos con el centro radical, ¿no? Entonces, detecto aquí las intersecciones. Una, otra y la tercera aquí. Me acerco ya que no se ve muy bien. Bueno, pues esos serían los puntos de tangencia. Entonces haría una circunferencia que pasara por esos tres puntos. Entonces, pinchamos aquí y pinchamos aquí. Y ahí tendríamos ya una solución. Podemos aquí marcar la solución de otra manera, pues darle cierta opacidad, con lo cual ya la diferenciamos de las otras tres. Bueno, pues como vemos ahí, esa sería una solución de este ejercicio que tiene 8 soluciones, porque en realidad siempre pues vamos a tener varios centros de homotecia. Tenemos los centros de homotecia positiva de 3 circunferencias, las tomamos 2 a 2 y siempre van a estar en línea recta. Y luego los centros de homotecia también están 3 a 3 sobre 4 rectas. Si hacemos lo mismo con todas las rectas, pues vamos obteniendo los distintos casos, ¿no? Y ese sería el procedimiento. Bueno, por último, solo para ver una cuestión, y es la siguiente. Si nos fijamos, el centro radical, el punto de tangencia y el polo están alineados, ¿no? Ahora sí, calculo el centro de esta circunferencia. Para calcular el centro puedo hacer dos cuerdas y sus mediatrices me definen el centro, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer las cuerdas y lo que vamos a ver es que los centros de las circunferencias también están alineados con el punto de tangencia. Entonces hacemos las dos cuerdas, tenemos aquí una cuerda y aquí otra cuerda. A ver. A ver, hicimos una cuerda y la otra aquí. Hacemos ahora las mediatrices.
mediatriz de esta cuerda y mediatriz de esta cuerda. Calculamos la intersección de esas dos mediatrices y ese es el centro de la circunferencia. Pinchamos ahí y ahora por último alineamos el centro de esta circunferencia con el centro de esta otra. Vale. Por último hacemos una línea paralela desde este punto. Desde este punto una paralela a esta. Bueno, como vemos pasa aquí por el centro radical, ¿no? Y podemos coger casos particulares y veremos que sucede lo mismo, ¿no? Podemos variar la posición de los datos. Entonces, sobre una cuestión que se me preguntaba y era lo siguiente: ¿por qué el centro radical, el punto de tangencia y el polo están alineados? Pues la razón es porque estas dos líneas son homotéticas y los centros de las circunferencias están alineados con el punto de tangencia, ¿no? Pues de la misma manera, por la homotecia, este es el centro de la homotecia que transforma el centro radical en el polo y transforma también este segmento en este otro. Entonces, de la alineación de esa homotecia, de los puntos homotéticos, el verde y este negro, pues se desprende también que esta alineación viene dada también porque existe una homotecia respecto a este centro de la homotecia, ¿no? Que transforma esta línea en esta. O sea que la alineación centro radical, punto de tangencia y polo viene definido porque existe una homotecia entre los dos centros que son homotéticos respecto a este punto. Vamos a ver otro caso particular. Hasta ahora tenemos esa circunferencia interna a las 3 y sabemos que los centros de homotecia positiva, o sea, los que se obtienen al hacer las tangentes exteriores, siempre están alineados, como vemos aquí. O sea que estas tangentes exteriores, estas tangentes interiores y luego estas producen estos tres puntos y el que está ahí fuera alineados. Pero también sabemos que si cogemos una homotecia positiva y dos negativa, también están en línea recta. Por lo tanto, vamos a quedarnos, por ejemplo, con estas dos tangentes exteriores y este punto, y vamos a coger luego las dos intersecciones de las tangentes interiores que producen la homotecia negativa. Entonces aquí tenemos ya este punto. Marco ese punto y tenemos luego estas dos internas y marco este punto. No, cogí mal. Vamos a marcar esta intersección. Bueno, verificamos que esto está bien, moviendo un poco la figura y vemos que, bueno, ahí tenemos la intersección seleccionada, la intersección de las tangentes internas, interiores de ambas circunferencias. Bueno, y aquí tenemos el otro punto, podemos sacarlo de la circunferencia moviendo un poco esta. Por último, esos tres puntos los alineamos con el tercero. Entonces hacemos la línea que pasa por este punto, por este, y pasará, como vemos por aquí, por el tercer centro de homotecia, tal y como se ve aquí. Bueno, tenemos ya la línea que pasa por esos centros de homotecia y ahora tenemos también el centro radical, ¿no? Bueno, pues ahora haremos los polos respecto al nuevo eje que contiene los centros de homotecia, ¿no?
Entonces tenemos el nuevo eje de la homotecia es este, ¿no? Y como decíamos, hacíamos los polos, ¿no? Entonces hacemos las perpendiculares nos acercamos, hacemos las perpendiculares desde cada una de las tres circunferencias para obtener los polos. Vamos a señalar bien esta recta para no equivocarla con otra. Recordamos que es la línea que une los centros de homotecia, pasa por estos puntos. Le doy botón derecho, propiedades, y le cambio el color, por ejemplo, a color rojo. Bueno, y ahora lo que íbamos a hacer, una vez que ya tenemos la recta señalada, vamos a darle también un poco mayor de grosor. Vale, tenemos la línea, pues desde cada uno de los centros de las circunferencias hacíamos perpendiculares a esa línea. Entonces trazo una perpendicular desde aquí hasta este punto. Trazo otra perpendicular desde el centro de la circunferencia a esta recta roja. Y trazo por último la última perpendicular desde el centro a la recta roja. Bueno, ahora marco las intersecciones de esas perpendiculares con el eje de centros de homotecia y tengo ahí ya uno. Ahora vengo aquí y marco sobre la perpendicular la siguiente intersección. A ver, cogió mal, pincho en este punto. Vale, por último cojo el tercer caso, intersección de la perpendicular con el eje de centros de homotecia, obteniendo ahí ese punto. A ver, parece que cogió el de al lado. Repetimos. Entonces, cuando tenemos puntos cercanos podemos variando, por ejemplo, la posición de la figura. Como es una geometría dinámica, me permite cambiar detalles de la figura, con lo cual ahí varían las posiciones de, en este caso, la perpendicular. Ahora ya no hay duda de dónde va a ser el punto, ¿no? Es el punto de intersección de la perpendicular con el eje de homotecias, es este. Bueno, tenemos ya esos tres puntos y desde estos tres puntos teníamos que hacer el polo, el inverso de este punto respecto a esta circunferencia. Lo mismo con las tres. Entonces vengo aquí, inversión de este punto respecto a esta circunferencia. Y tengo ya el polo. Hago lo mismo con las otras. Tengo aquí la intersección y también hago el inverso de este punto respecto a esta circunferencia. Y por último, el inverso de este punto respecto a esta circunferencia. Con lo cual ya tengo los tres polos que uniré con el centro radical. Voy a ponerle otro color a los polos. Entonces pincho aquí y vengo color verde. Por ejemplo, pincho aquí y le doy, es este punto, a ver, pincho aquí y le doy color verde. Y ya tengo ahí ese segundo polo y voy al tercer punto,
A ver, tenía ese también. Luego me acerco, pincho aquí y le doy color verde, y voy al último polo y también le doy color verde. Bueno, una vez que tengo los polos, ya sabemos que los tenemos que unir con el centro radical. Entonces hago las líneas que unen el centro radical con el polo con el centro radical, y el último polo, que es este, con el centro radical. Voy a darle nuevos colores a estas líneas para que se vean más claras. Voy a darle, por ejemplo, color azul. Vengo a esta otra línea y también le doy color azul. Y vengo a la última y le doy también a esta línea el color azul. Bueno, marco todas las intersecciones. Entonces vengo a intersección y marco este primer punto, marco este punto, marco ahí la intersección de la línea azul con la circunferencia, marco la intersección ahí y voy a la última y marco esta intersección y marco esta otra. Bueno, pues una vez ya que he marcado las circunferencias, pues ya tendría en principio los puntos por donde pasará la nueva circunferencia tangente. Nos alejamos y vemos la posición de los puntos para trazar las tangentes. Cerramos este cuadro. Bueno, ya para concluir, pues tenemos, por ejemplo, aquí un punto, otro punto y aquí otro. Tenemos estos dos que van a incorporar a una circunferencia que las incluye interiormente y esta que va a quedar fuera. Entonces trazamos la circunferencia definida por 3 puntos. Entonces vendrá por este punto, vendrá por este punto y por último nos acercamos y pasará por el tercer punto de intersección de la línea que une el polo con el centro radical. Y ahí hay varios cercanos, hay que tener cuidado. Bueno, pues ya lo tenemos ahí. Efectivamente, este es otro caso posible de la circunferencia que es tangente a las 3 y en este caso deja 2 interiores y 1 interior. Vemos que es el caso que se corresponde con 2 homotecias internas y una externa, ¿no? Dejando este segundo caso. Bueno, pues así procederíamos hasta concluir los 8 casos. Vamos por último a marcar
esta circunferencia y la vamos a definir, hacerla un poco sólida para que quede más clara, de color naranja y un poco opaca. Bueno, ahí la vemos entonces como incluye a las dos en sus puntos de tangencia y aquí deja a esta fuera, o sea que es otra circunferencia tangente a las tres.